Bienvenidos nuevamente a Aspectos de Automatización Industrial, en este caso con esta novena entrega referente al software o programación de los autómatas programables. La parte de software o programación en los autómatas programables puede llegar a ser bien compleja, en tanto que primero existe una gran variedad de tipos de programa para programar los PLCs y segundo, la programación en la parte de PLC cada vez se acerca más a las técnicas de programación generales en informática y puede combinarse con cuestiones, por ejemplo, como inteligencia artificial e inclusive tecnología de la información. Pero para comenzar, vamos a hablar un poco sobre un tema que se mencionó anteriormente, que es la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional ISE 61131, capítulo 3, que es el que se refiere precisamente a software y a programación de PLC. Esta norma especifica la sintaxis y la semántica de los lenguajes de programación utilizados para los autómatas programables. Se trata de una norma que trata de estandarizar la manera en que se programan los distintos PLC independientemente de cualquier marca. La Comisión Electrotécnica Internacional es una organización enteramente independiente y emite normas en otros tipos de disciplinas. La norma consiste de las siguientes partes: introducción general, la número 2 el hardware, la número 3 que es la que corresponde a este capítulo, lenguajes de programación, la número 4 lineamientos del usuario y la número 5 la parte de comunicaciones. Una forma de entender de una manera más simplificada la norma es dividiéndola en dos grandes partes: los elementos comunes, aquí hablamos por ejemplo de los tipos de datos, y los lenguajes de programación en sí. Vamos a comenzar con los elementos comunes, tipos de datos. Existe una gran cantidad de tipos de datos que deben utilizarse cuando uno va a programar en el PLC. Y los tipos de datos se pueden dividir en dos grandes grupos: los simples y los elementales. Los simples, a su vez, están conformados con, primero, los de formato binario, donde está el tipo de dato booleano o booleano extendido. Esto se refiere a las marcas o banderas, a las entradas digitales, a las salidas digitales y a toda señal que pueda tener dos estados, 1 o 0, encendido o apagado. Luego están los números enteros. La definición de números enteros en el PLC es ligeramente diferente a la definición en aritmética o matemática. Por ejemplo, se habla del número entero simple, que es un número que codificado en bits ocupa 16 bits, de los cuales el último bit es el signo, y por lo tanto tiene un rango limitado entre menos 32.768 y más 32.767. Se habló un poco de esto cuando se trató el tema sobre los valores de cuenta en las entradas analógicas. Para números mayores se usa el doble entero, identificado como dint, y es un número que se codifica con 32 bits, incluido el signo, es decir, 31 bits más signo, y el rango es este que está aquí. Luego está el entero U o entero sin signo, que son 16 bits, comenzando por 0 hasta 65.535, positivo todo, y el doble entero sin signo o U de int de 32 bits desde 0 a 4.294.967.296. Por último está el formato time para representar la hora del día, por ejemplo. Es un formato de 32 bits que incluye hora, minuto, segundo y milisegundo. Luego están los tipos de datos simples, formato BCD, decimal codificado como binario. Estos formatos se utilizan preferentemente para representar fechas y horas. Por ejemplo, la fecha, año 2021, mayo 12, se representaría con la letra D de date, seguido del numeral, y luego la fecha comenzando por el año, 4 dígitos, el mes y el día. La hora del día, hora, minuto, segundo y eventualmente milisegundos, y la combinación de ambas, que es un registro que va a ocupar 64 bits en la memoria,
Se coloca primero la fecha en el formato antes mencionado y a continuación la hora. Está luego el formato punto flotante o números reales, que son números que tienen decimales. Para los PLC se habla de precisión simple y precisión doble. La precisión simple tiene 32 bits y el rango va de menos 3.4 por 10 a la 38 a más 3.4 por 10 a la 38. La representación de los 32 bits se compone de tres partes: el signo, que es el bit más significativo o bit número 31, 0 positivo o 1 negativo, el exponente y luego la mantisa o cuerpo del número real. Esa representación no es única del PLC, es una representación estándar en aritmética para los números reales de precisión simple. Luego están los formatos cadena de caracteres, que se forman como concatenación de cadenas de caracteres simples representados con el famoso código ASCII. Esos caracteres pueden ser letras, mayúsculas, minúsculas, números del 0 al 9 o caracteres especiales de un teclado. Ejemplos: la cadena ABCD, la cadena RL, que es Line Fit Carries Return, es decir, línea nueva y Enter, la cadena $1, que se representa con doble dólar signo entre comillas y luego la cantidad, por ejemplo 1.00. Este tipo de datos se usa hoy día poco en los PLC. Sin embargo, en algunas aplicaciones es preciso utilizar cadenas de caracteres. Por último están dentro de los datos simples los que tienen formato cadena de bits. Y ahí se tiene el byte, que es un registro de 8 bits, sin signo, sin ponderación. Lo mismo el word, la palabra, que son 16 bits. Y el double word, que tiene dos palabras concatenadas y ocupa por lo tanto 32 bits. Luego están los datos compuestos, que como el nombre indica, se componen de concatenación de datos simples. Por ejemplo, las matrices, que son conjunto de datos del mismo tipo. Una matriz podría ser un conjunto de números enteros, o de fechas, o de booleanos, o de números reales. Ejemplo, para declaración de una matriz en uno de los lenguajes de programación, array 1.2 entre corchete of bool es una matriz de dos elementos, cada uno de los cuales es booleano, es decir, puede ser 1 o puede ser 0. Y el segundo ejemplo, array 040,050 of int, se trata de una matriz bidimensional de 40 filas y 50 columnas, o 41 y 51 porque empezamos en el 0, en las cuales cada uno de los elementos se trata de un número entero. Luego están las estructuras de datos, muy utilizadas en la parte ya de programación, sobre todo en la programación avanzada o programación no simple, porque ayuda primero que nada a organizar el programa y luego a una programación fluida y eficiente. Una estructura es un conjunto de datos de distinto tipo. Por ejemplo, se puede definir una estructura llamada motor, en donde los datos o los componentes de la estructura es el número del motor como número entero, la velocidad en RPM también como número entero, el tiempo de funcionamiento tipo time, la rampa de aceleración tipo time y el estado encendido o apagado tipo booleano. Con esa estructura se puede entonces declarar, por ejemplo, un cuerpo de bombas o de compresores con sus correspondientes motores como tipo de datos, este tipo de estructura llamado motor, y hereda por lo tanto inmediatamente sus características, es decir, sus registros. Una vez conocido, al menos superficialmente, los tipos de datos que se pueden utilizar en los programas del PLC, se va a la parte de las variables. Las variables se asignan a las entradas, a las salidas o también a las direcciones de memoria. Por ejemplo, en el caso de las variables de entrada y salida, se habla de porcentaje i, que sería un bit de entrada digital. El símbolo porcentaje es algo que recomienda la norma colocar delante de cualquier variable para indicar que se trata no de un carácter, sino de una variable. En este caso, i de input, entrada. Si son salidas, se suele utilizar la letra Q. La letra O se utilizaba anteriormente del inglés output
pero para no confundirla con el 0, se cambió por la letra Q, que es la más parecida, pero que sin embargo no es igual al 0. Una salida digital o discreta viene por lo general representada con la nomenclatura porcentaje Q. Y B es un byte de entradas, es decir, son 8 entradas consecutivas empaquetadas en un byte. QB, lo mismo pero para las salidas, y W es un word, es decir, un doble byte de entradas, puede contener por ejemplo un valor de cuenta de una entrada analógica, y QW, un doble word de salidas que podría representar una salida analógica con su valor de cuenta. Ejemplos concretos de asignación de variables. Sin embargo, ténganse en cuenta que según el modelo y la marca del PLC, el direccionamiento podría variar. Pero algo bastante estándar sería, por ejemplo, lo siguiente. I2.0, una nomenclatura, por ejemplo, típica de Siemens, significa la entrada que está en el byte 2 y dentro de ese byte, que tiene 8 bits, la entrada número 0. Es decir, la entrada 0 del byte 2. Esta sería la salida 4, la quinta salida, puesto que siempre empezamos con 0, del byte 0 de salida de la memoria. Este sería el byte número 20 de entradas, que comprendería las entradas I20.0 a I20.7. Este sería la palabra de entradas IW256 que podría corresponder a la dirección de una entrada analógica. Y esta la palabra de salida QW340 que podría corresponder a una salida analógica, la número 300. Para el caso de la memoria de datos, también se accede de forma similar a las entradas, con la diferencia que en lugar de colocar I de input o Q de salida, se coloca M de memoria. Porcentaje M sería un bit de memoria, MB un byte, MW un word y MD un doble word, es decir, 4 bytes de la memoria. Ejemplos: M50.0 es el bit número 0 del byte número 50 de la memoria. El byte 50 de la memoria tiene 8 bits, del 0 al 7. M07 es el bit 7 del byte 0 de la memoria. MB102 es el byte número 102 de la memoria. MW40 es la palabra, 2 bytes, número 40, que consta de los bytes 40 y 41, siempre en números consecutivos. Y MD es una palabra doble que consiste de 4 bytes, que sería en este caso los bytes 50, 51, 52 y 53. ¿Cuántos bits tendría esa palabra doble? Tendría 32 bits, puesto que consta de 4 bytes y cada byte tiene 8 bits. Por lo general, la memoria del PLC es una sola. Y esto quiere decir lo siguiente. Supóngase que se tiene el byte número 20 de la memoria RAM o memoria EPROM. Luego se tiene el byte 21, el byte 22 y el byte 23. Son 4 bytes de la memoria en orden consecutivo. El byte 20, como cualquier otro byte, por definición tiene 8 bits, que serían los bits 20.0 a 20.7. Pero si se concatenan o unen los bytes 20 y 21, se forma lo que se llama la palabra MW20 o el word número 20, que tiene 16 bits. Y si se une el byte 22 con el 23, se va a obtener la palabra número 22, que está compuesta de los bytes 22 y 23. Por último, si se une el word, si se forma el word MW21 uniendo el byte 21 y 22, se tiene de nuevo una estructura de 16 bits. También se puede integrar en un solo ente 4 bytes consecutivos o lo que corresponde a 2 word, y eso da lugar a un doble word, identificado con la nomenclatura general M de memoria D de doble 20. Es decir, el doble word número 20 comprende los bytes 20, 21, 22, 23 o lo que es lo mismo, las palabras o word 20 y 22. Tiene 32 bits y sirve, por ejemplo, para alojar aquellos tipos de datos de 32 bits, como es el tipo de dato time, el tipo de dato hora, el doble entero o el real. El word, en cambio, que tiene 16 bits, sirve para alojar los datos que ocupan 16 bits en la memoria, como por ejemplo el número entero simple o la fecha.
Y para terminar los elementos comunes, se habla de unidades de organización de programas. Por ejemplo, un bloque de función. Un bloque de función, aquí un lenguaje específico de un PLC, podría constituir una plantilla en la cual se tiene el encabezado, que es el nombre del bloque, y el final, todo en amarillo, que es la instrucción que identifica el fin de bloque. Luego la declaración de las variables, variables de entrada, variables de salida del bloque, y las instrucciones y el cuerpo del bloque. Desde el punto de vista de informática, este es el formato de lo que se llamaría una subrutina. Luego de los elementos comunes, el segundo tópico importante que estandariza la norma IS 61131 es el referente a los lenguajes de programación. El estándar hasta ahora define 4 lenguajes de programación en cuanto a sintaxis y semántica. La ventaja es que se pueden usar en diferentes sistemas con cambios menores, es decir, en diferentes marcas de PLC. Y esos lenguajes son 2 de tipo textual, que son el lenguaje de lista de instrucciones, un lenguaje que también se llama lenguaje ensamblador, representado por la letra IL, Instruction List en inglés, y el de texto estructurado, que es un lenguaje similar a Pascal o a Python con instrucciones o bloques tipo if, tipo while, tipo for. Y luego están los lenguajes gráficos, de los cuales el más popular es el lenguaje ladder o lenguaje de escalera, también llamado lenguaje de contactos, y el diagrama de bloques funcionales o FBD, utilizado sobre todo en aplicaciones orientadas a procesos. Hablando algo en detalle sobre estos lenguajes, el primer lenguaje, tipo textual, que es el lenguaje de instrucciones o IL, es de origen europeo, se basa en un conjunto de instrucciones cortas, sencillas, muy poderoso, muy rápido y se asemeja a lo que se llama el lenguaje ensamblador de los microprocesadores o assembly. El segundo lenguaje es el lenguaje de texto estructurado con estructuras tipo if, then else, case of, for, while, repeat, etc., como en los lenguajes Pascal o C. El tercer lenguaje es el lenguaje de escalera. Fue el lenguaje inicial en la programación de los PLC, sigue siendo hoy día muy popular por su sencillez, de origen norteamericano, y consta de un conjunto de instrucciones basadas en la lógica de relé. Luego está el diagrama de bloques funcionales o lenguaje de bloques, que es, como se dijo, muy común en la industria de procesos, se basa en funciones y bloques predefinidos interconectados por medio de enlaces. Un ejemplo para ilustrar la aplicación de estos lenguajes sin ir, por supuesto, al detalle. Supóngase que se tiene un pupitre de mando con una señal de arranque de un motor, un pulsador llamado Start, un pulsador de Stop para detener el motor, un contador que se incrementa cada vez que el motor arranca, luego una luz piloto que se va a encender cuando el contador llegue, por ejemplo, a 40 o cualquier otro número de arranques, y un pulsador de reset para poner el contador en cero. Y por supuesto, el motor. Si se utiliza para comenzar, por ejemplo, el lenguaje de instrucciones típico de Siemens Step 7 o de Siemens TIA Portal, el programa luce como se muestra aquí en la figura. La entrada I0.1 es la entrada de arranque, la I0.2 es la parada, el motor se identifica con la salida Q0.0, el contador con la nomenclatura C0 y la luz piloto con la nomenclatura 0.4, es decir, Q0.4. La primera parte del programa lee la entrada, el pulsador de arranque, hace un OR con la salida y un AND negado con la entrada de detener el motor. Y eso es una lógica que desemboca en la salida del motor. Es lo que se llama una lógica de enclavamiento. Si el motor, por ejemplo, está apagado y se da un pulso aquí en la entrada número 1, como el motor está apagado, esta entrada I02 está en 0, pero se lee su negado y por lo tanto está en 1. Y el AND de un 1 con un 0, que vale en este momento el motor, con un 1, que es el resultado de esta expresión, genera un 1 y por lo tanto el motor enciende y queda enclavado aquí, de manera que se puede soltar el pulsador de arranque y el motor queda encendido hasta que se active el pulsador de parada. Con esta segunda parte se lee el estado del motor y cada vez que el motor sufre un flanco positivo, es decir, que la salida del motor pasa de 0 a 1, es decir, enciende, se
incrementa count up, el contador 0. Si valía 1, ahora vale 2, luego 3, etc. Aquí se lee en el siguiente bloque el valor del contador, se lee la constante 40 y se comparan. En caso que sean iguales, significa que el contador llegó a 40 y entonces se activa la salida 4, que es un piloto luminoso. Y por último, activando la entrada número 4, se hace el reset del contador, es decir, el valor del contador pasa a 0. Como se ve, es un lenguaje que no es muy intuitivo, no es muy sencillo, pero es corto, rápido y poderoso. En el segundo lenguaje textual, que es el lenguaje de texto, por ejemplo, en este caso para un PLC Schneider o Telemecanique, está la misma aplicación, solo que ahora la salida está identificada con el símbolo 2.0, el arranque por 1.1 y la parada por 1.2 y el reset del contador por 1.4. Sin ir muy en detalle, por ejemplo, este bloque, si hay un flanco ascendente en la salida del motor, entonces up, es decir, incrementa el contador número 0 en una unidad. Aquí, si la entrada número 4 está en 1, entonces resetea el contador 0, es decir, ponlo en 0. Como se ve, es un lenguaje más intuitivo, más tipo informática, más familiar, si se quiere, con los lenguajes convencionales de programación. El tercer lenguaje es el lenguaje de escalera, aquí de nuevo para un PLC Schneider, aunque sería muy similar para un PLC de otra marca. Aquí se tiene la parte correspondiente al arranque del motor. Este es el pulsador de arranque, este es el pulsador de parada, normalmente cerrada. Al activar aquí se enciende el motor y queda retenido enclavado con este contacto de enclavamiento. Al activar aquí se rompe el enlace y el motor se apaga. Y el contador se representa como un bloque autocontenido donde está el nombre, contador up, contador ascendente, el enable que lo habilita, la entrada de conteo que va conectada a la salida del motor, Q141, Q141, el reset que va conectado a esta entrada y el valor de preselección. Cuando el contador alcanza 40, se enciende esta salida y se enciende el correspondiente LED. Esta es la solución en lenguaje de escalera. Y por último, en lenguaje de bloques funcionales, la solución es muy parecida, excepto porque este lenguaje no soporta contactos y bobinas, como en el caso del lenguaje de escalera. Aquí se tienen contactos y bobinas, que es una herencia de la representación de un diagrama de relés. El lenguaje de bloques sustituye esta red, este esquema que está aquí por una función O y una función AND negado, que se observa aquí en estos dos bloques, la función O lógico, la función AND. Y el contador queda prácticamente igual que en el caso del lenguaje de escalera. Bien, espero del lector que no está familiarizado, que entienda perfectamente este programa en estos 4 lenguajes. Simplemente es una introducción para tener una idea general de al menos cómo luce físicamente una instrucción o un grupo de instrucciones en cada uno de estos 4 lenguajes y cuál es, digamos, la idea de su utilización. Con esto pues terminamos esta rápida incursión, este rápido panorama en el software que corresponde a los PLC, muy introductorio por supuesto, y queda para finalizar este tipo de entregas, este capítulo general, este tema mejor dicho, quedaría la parte de las redes industriales, una introducción también muy somera al mundo de las redes industriales. Eso en la próxima entrega. Si hasta aquí ha sido de su agrado esta exposición, este audiovisual, recuerden suscribirse al canal, darle like y los espero pronto en la próxima entrega donde hablaremos sobre redes industriales y finalizaríamos este tema sobre introducción a los PLC.